Muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra reunión de Latinoamérica del Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios. Es la segunda reunión del mes de septiembre 2021. Antes que nada, quisiera agradecerle a la doctora Karin y a la doctora Natalia porque han preparado toda esta reunión. Natalia hizo un esfuerzo también esta semana para pensar en estos casos y casos que realmente están muy interesantes, como verán. Quiero agradecerle también a nuestros traductores. Hoy tenemos aquí a Estela y Nelson que nos van a ayudar con la traducción de portugués a español, español a portugués. Quiero agradecerle a Jefferson y a Renata porque están siempre disponibles. Quiero agradecerle a Jean Wan que nos permite utilizar la plataforma. Es un profesional para 500 participantes. Es una herramienta excelente que nos da la posibilidad de continuar con la misión de LAGET. Y así aceleramos conocimiento de calidad, enseñanza, entrenamiento en oncogenética. Sin más, le voy a pasar la palabra ahora a Natalia, que nos va a presentar los casos. Karin, desde Chile, en la Clínica Universidad de los Andes, nos va a hacer sus comentarios de la presentación. Y hoy, como es una presentación de casos clínicos, las cámaras y los micrófonos quedan abiertos. O sea, pueden estar a gusto si desean participar, comentar algo. Jefferson tiene esa posibilidad de permitirnos que estemos aquí todos juntos para que podamos participar activamente, no solamente en el chat. Natalia, muy buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar acá presentando estos casos que son realmente interesantes. Queremos mostrarles todo esto para mejorar nuestra práctica clínica y tener una buena discusión. Voy a compartir ahora mi pantalla. Conseguem ver? Tá tudo bem? ¿Ya ven mis diapositivas? Sí, perfectamente. Muy bien. Empezamos. Aquí tenemos el primer caso. Cuando recibimos a esta persona para asesoramiento genético pre-prueba, pretesteo, era una mujer de 39 años que viene de oncología clínica por un resultado de su examen somático, que es el Foundation One. Tenía un diagnóstico de carcinoma en timo con metástasis hepática. Y como también solemos preguntar más de la información psicosocial y familiar, esto es lo que nos enteramos. Ella trabajaba, tiene un posgrado, así que entendía bien el proceso por el que pasaba, tenía apoyo religioso y vivía con marido e hijo, una buena relación familiar. Con el Foundation One viene aquí un MSHI y vemos la frecuencia alélica de MLH1 con 60,5%. que sería lo que más nos llamó la atención acá. Y acá tenemos la historia familiar. Entonces, un tumor en el timo y tenía 2 tías por parte de madre con cáncer de mama, pero una tenía un diagnóstico de edad más avanzada a los 92 y otra con un diagnóstico a los 42 años, o sea, más joven. Y expandiendo un poco más, vemos un tumor de timo también en la historia del abuelo, de la tía abuela. Así que esa es la historia familiar de esta paciente.
A ver, Karen, ¿tienes algún comentario ahora en este momento sobre este Foundation One y también sobre este heredograma? Doctor, justamente le iba a preguntar en dónde Natalia se había fijado especialmente en el informe de Foundation One, cuando ella dice que MLH1 un 60 y algo por ciento. Quería saber dónde ella había puesto atención ahí. No solo la inestabilidad, sino si había otra información que le hubiera llamado la atención ahí, en el informe de Foundation. Natalia. Natalia. A ver, me voy a fijar, tengo que cambiar el idioma, a ver. Simplemente nos está preguntando aquí, que nos está diciendo que esta información del Foundation es importante y está disponible. Entonces, ¿dónde lo has chequeado, digamos? Si hay alguna información más de frecuencia alélica o... Es. Bueno, el Foundation, yo les traigo esta información porque, bueno, es un informe bastante amplio, claro, evalúa una serie de genes y por lo general, cuando el paciente tiene la posibilidad de hacer esta prueba, el oncólogo lo pide, especialmente para ver posibles terapias. Y cuando vemos esta frecuencia alélica alta en el tumor, por lo general terminan enviando a este paciente a oncogenética para que evaluemos la parte germinativa. No tengo toda la información aquí en las diapositivas porque es un bloque de 40, 50 páginas más o menos con información del tumor. Entonces lo que hice fue tomar lo que pensé que sería interesante para discutir el caso y hacer el cruce de información con el material germinativo. Por eso aquí tenemos la frecuencia de MLH y les llamaba la atención para eso porque a nosotros nos llamó la atención aquí en Timo MSH6 en un somático también. Eso es algo que tenemos que hacer un curso de información, pienso. Pablo, ¿quiere decir algo a ver sobre esto? No, simplemente decir que es un tumor de timo, ¿no? O sea, un tumor de timo es un tumor que es raro, porque el timo es una glándula que después de los primeros años de vida, por lo general, sufre una hipoplasia y es un tumor que realmente es diferente. Entonces nos llama la atención todas las veces que vemos tumores raros. Pienso que esta es una de las premisas. Siempre tenemos que pensar que por ahí estamos frente a un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. O sea, un tumor de timo realmente es algo raro y esto es muy interesante. Pedir el Foundation One es algo muy interesante acá. Y esto muestra una inestabilidad microsatelital y además siempre tenemos que pensar en síndromes de predisposición cuando tenemos en el Foundation One o en, digamos, en las investigaciones de tejido tumoral, cuando tenemos variantes patogénicas donde la frecuencia alélica está cerca de 50%. O sea, esto sugiere, nos hace pensar que la variante podría llegar a ser germinativa. O sea, siempre que tenemos una variante patogénica que se encuentra en células tumorales, con este porcentaje de alrededor del 50% y más con un tumor raro como este de timo u otro que sea también raro, es interesante hacer eso, hacer un poco más de investigación germinativa. Y además de eso, nos llama la atención también la historia familiar, ¿verdad? Para esta paciente, donde vemos que tiene historia de cáncer de mama. Pienso que hay dos mujeres más, ¿no? Como nos mostrabas en la otra diapositiva. Dos mujeres más también jóvenes con cáncer de mama. O sea, es un tumor raro, una persona joven, una frecuencia alélica tumoral cerca del 50%. O sea, vemos una inestabilidad microsatelital, la historia familiar de cáncer. Digamos que
tenemos que estar muy atentos porque podríamos estar frente a síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. Hay otra cosa interesante, Pablo, que tenemos que ponerle atención, que sería si la variante clase 4 o 5, que aparece acá en el tejido somático, si ya es conocida como mutación germinativa fundadora. Esto también sería un indicador para buscar la variante germinativa. Karin, a ver si quieres, ya contestamos tu pregunta o quieres hacer otro comentario. Sí, el comentario es que Foundation One en el fondo evalúa mutaciones, ¿no es cierto?, que están presentes en el tumor, pero ellos no tienen como objetivo analizar mutaciones germinales. Entonces, en la interpretación de las mutaciones germinales, como dice usted, doctor, va a ser por parte de la persona que recibe ese informe, ¿no es cierto? Al ver la inestabilidad y al ver una frecuencia elevada de alguna alteración, identificar a ese paciente para hacer esta evaluación familiar. Perfecto, perfecto, gracias. Exacto, perfecto, muchas gracias. Natalia, bueno, seguimos. Se le dijo entonces en el pretesteo que hiciera un panel de cáncer expandido con 141 genes para evaluar y de hecho viene entonces una variante en MLH1 patogénica, probablemente patogénica, y esto nos llama bastante la atención porque, claro, todo lo que acabamos de decir sobre que es un tumor raro, que tiene el Foundation One también con frecuencia alélica incluso de más del 50%, y nos ponemos a pensar entonces en las estrategias que serían interesantes para esta familia, para la probando y para la familia. Un momento, voy a cambiar la diapositiva. Ahí está. Bueno, vemos MLH1, vemos VUS en PTCH1 y aquí KL4 también. Lo que es interesante en estos datos es que vamos, digamos, organizando las cuestiones de riesgo poligénico para después evaluar el tumor. Bien, es interesante ver aquí en MLH1, en síndrome de Lynch, que teníamos historia de timo y cáncer de mama en la familia. Pero el tema es, MLH1 aumenta el riesgo para otra serie de tumores. O sea, la evaluación de la familia aquí a través de la historia familiar y de la variante probablemente patogénica que notamos, tiene que ser muy bien estructurada. La realización de colonoscopía o una charla sobre histerectomía posible, aunque no haya historia familiar, pero hacer una biopsia por ahí cada 2 años, que de hecho ahora en el NCCN, esa es la recomendación, tenemos un cribado mucho más exacto que si tuviéramos solamente el tumor de timo presente. O sea que notamos la importancia de unir todas las clínicas, la oncología, oncogenética también, una clínica de evaluación de riesgo, en fin, para ver de manera prospectiva esta paciente y su familia. Lo que notamos también, incluso fue un caso que nos llamó mucho la atención, la doctora Luciana Zapata, que empezó con este artículo. Estábamos discutiendo este caso y mostraba que hay una asociación de cáncer en timo y síndrome de Lynch. Y había otro caso que se había comentado, informado, que podría ser un tipo de tumor extracolónico asociado también a síndrome de Lynch, en el caso que habían mostrado. Y también podría ayudar en términos de posibles medicamentos usados para disminuir, o mejor, para aumentar o mejorar el pronóstico del paciente. O sea que es muy importante discutir estos casos que son diferentes y que aparecen en nuestra clínica para que más y más podamos unir estos datos y ayudar a las familias en riesgo. Y hay algo interesante, simplemente para concluir esa cuestión, es que lo que podría establecer el fenotipo, Natalia, ¿verdad? Sería la combinación de factores ambientales y haplotipos, como veíamos también con Emilia en la otra semana, con TP53, porque el fenotipo puede cambiar de acuerdo a otras variantes
genéticas, en otros genes que podrían modular la expresión fenotípica de MLH1, que es distinto a lo que vemos ahí con NSCN. En NSCN hay todo un listado, ¿verdad? Endometrio, colorectal, ovario, etcétera. Y la familia no tiene nada de eso. Tienen 2 casos de cáncer de mama y no es una familia chica tampoco. Y son 2 casos de... Y este caso de timo. Entonces esto podría ocurrir por modulaciones ambientales y del genotipo también de esta familia. Es un caso muy interesante, me parece. Karin, ¿nos quieres comentar algo? Sí, doctora. Bueno, un ejemplo de cómo varían los riesgos, ¿no es cierto?, entre las poblaciones es el cáncer gástrico dentro del síndrome de Lynch, ¿no es cierto? Porque si hay más Helicobacter pylori, donde en la población donde uno, ¿no es cierto?, vive, esta familia con mutación va a tener mucho más riesgo de cáncer gástrico que lo que puede tener en una población o en un lugar geográfico donde está más controlado el Helicobacter pylori. Como mostrar un ejemplo en el fondo de otras modulaciones respecto a factores ambientales, además de los factores genéticos. Eu queria Graças, fazer Karen. eu queria fazer Yo quisiera comentar algo, si me permiten. já que a gente falou dos critérios, Como estamos hablando de los criterios de NCCN, nosotros sabemos que el cáncer de timo no está ahí en las guías de NCCN, no están hablando sobre eso en sus criterios. Entonces, pienso que este es un caso que muestra bien la importancia de oncogenética y también de los protocolos, que você vê que cada porque uno ve que cada familia, cada síndrome, né, cada síndrome nuances que nem sempre estarão tiene, digamos, aspectos que son sutiles y que no están totalmente establecidos en los criterios, en los protocolos, en las guías de manera general para vigilancia por exemplo, de tumores. de, por ejemplo, tumores. Entonces, en esta familia me parece interesante porque tendríamos que pensar en un protocolo de vigilancia para tumor de timo, digamos, y eso no existe en los criterios de NCCN para MLH1 y timo. O sea, en este espacio tenemos que tener esa función, yo diría, de que podamos manejar en cada familia, ya que cada familia es única, manejar el tipo de tumores que se presentan en cada familia. Entonces, aquí, en este caso, sería interesante, claro, hacer una trazabilidad de todos los portadores de la mutación y donde encontremos la variante patogénica, podríamos pensar en un protocolo de vigilancia para tumor de timo. Por ejemplo, ultrasonido o resonancia de mediastino y tórax, en fin. Esa es una de las cuestiones importantes. Esa es la importancia del servicio de oncogenética en la vigilancia de tumores o síndromes que son diferentes de la característica estándar del síndrome per se. Muchas gracias, Pablo. Muy bien dicho. Vamos a ver el número 2, Natalia. Bueno, aquí tenemos el caso número 2. Tenemos aquí a una persona, un hombre de 74 años, que viene también del sector de oncología por su historia personal y familiar de cáncer. Su diagnóstico a los 62 fue adenocarcinoma de colon y a los 73 un glioblastoma. También pasó por esa prueba somática de Foundation One. Su estilo de vida está aquí, exfumador y camina, por lo menos hace actividad física 4 veces a la semana. Camina. Tiene aquí buen contacto con su familia, con la esposa, con los hijos, y su familia, de parte de madre y de padre, es de ascendencia japonesa, de origen japonés. Tiene poco contacto con la familia de primer y segundo grado justamente por eso, porque la familia casi toda vive en Japón. Bien, en Foundation One, cuando se hizo la prueba, viene aquí por el glioblastoma, lo hizo, y viene aquí la frecuencia MSH6 de 65.9
Y aquí tenemos también el TP53 con 26,3%. O sea que eso nos llama la atención porque cuando pensamos en glioblastoma, por lo general pensamos en síndrome de Li-Fraumeni, pero aquí también tendríamos síndrome de Lynch, en fin. Esta es la historia familiar. Una historia familiar muy interesante porque este primer paciente tiene aquí el glioblastoma, tumor de colon, pero el hermano también tuvo glioblastoma y tumor de colon a los 59. La hermana, tumor de colon a los 77 y tiene 3 hijos aquí, con 3 hijas con tumores en el útero. No sabemos si es endometrio per se, pero es útero. Aquí el padre de este paciente con glioblastoma falleció a los 59 y la madre con tumor en el estómago falleció o lo tuvo a los 30. O sea, una historia familiar importante, significativa y que nos llama bastante la atención. Karin, si quieres comentar algo aquí. Nuevamente, doctor, qué interesante llegar desde un examen de Foundation One, en el fondo, a identificar, ¿no es cierto?, una persona que tuvo un glioblastoma tardío, a los 73 años, que uno no habría sospechado, lo habría descartado desde un comienzo, ¿no es cierto? Y como dice Natalia, el encontrar una alta frecuencia de estas variantes, una alta frecuencia alélica, ¿no es cierto?, en el tumor, ya nos da una sospecha de que están o muy al inicio del desarrollo tumoral o son, ¿no es cierto?, de línea germinal. Y en la historia familiar, cuando se, ¿no es cierto?, recolectan los datos, MSH6 se relaciona justamente a cáncer de endometrio y a cáncer de colon, ¿no es cierto?, cáncer de endometrio en las mujeres y colon en los hombres. Así es que, muy buen trabajo. É interessante. Sí, es interesante, Karin, porque Estable. tenemos 3 casos de glioblastoma multiforme. El paciente, ¿no? El hermano, después aquí el padre. Son 3 casos de glioblastoma junto con el fenotipo de síndrome de Lynch. O sea, tenemos colon, colon, útero, útero, útero. Así que son 3 tumores que son poco comunes. Se describen como participantes de síndrome de Lynch, pero no son tan raros como el cáncer de timo, ¿no? De la otra familia que decíamos. A ver si Pablo quiere decir algo. Outro caso, né, Yo pienso que es otro caso más de un tumor raro también y en edad joven con historia familiar positiva. Y aquí se hace el Foundation One y se encuentra unas variantes patogénicas con una frecuencia alélica de cerca del 50, bueno, especialmente el MSH6. Así que, como decía en el primer caso, siempre tenemos que estar atentos, siempre tenemos que pensar en la posibilidad diagnóstica de que estemos frente a un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer. Cuando vemos un caso así, o sea, una familia con muchas personas afectadas, con tumores raros, en edad joven, y el Foundation One con variantes patogénicas con una frecuencia alélica cerca del 50. Y acá vemos en el Foundation One que además de las 2 variantes, MSH6 y TP53, tenemos una serie de otras variantes. O sea, vemos cómo son variantes que probablemente serían drivers, ¿no? Impulsan aquí y son muy importantes los genes supresores de tumor y también oncogenes. Y notamos que este tumor probablemente va a ser bastante agresivo porque presenta muchas variantes patogénicas en las células tumorales. Y una cosa que nos llama la atención también es que tenemos la estabilidad. Claro, exacto, me había olvidado de decir eso. Exacto, tenemos la estabilidad microsatelital. O sea que tenemos un MSH6 de 66 casi por ciento. Vamos a ver cómo va a ser el desenlace de este caso. Estoy muy curioso. Bien.
derivamos entonces a la clínica de alto riesgo para hacer el asesoramiento genético post prueba y realmente viene acá una variante probablemente patogénica, heterocigosis, MHS6, VUS, NNSD1 y NRHBDF2 y aquí en MSH6 esto es lo que nos llama más la atención. Entonces, aunque tengamos la estabilidad del microsatélite, pienso que esto comprueba realmente que tenemos que aprender y ver cada caso individualmente. Le vamos a preguntar a Karin entonces a ver qué nos puede comentar, porque, a ver, es una familia con fenotipo de síndrome de Lynch y tiene una variante patogénica en MSH6, pero el Foundation no muestra inestabilidad microsatelital. Entonces es estable. Quisiera saber la opinión de Karin. Ah, justamente, doctor, MSH6 es dentro del síndrome de Lynch, es uno de los genes que puede dar estable o inestable, y básicamente se explica porque hay otro gen que codifica para la proteína MSH3 y que pueden duplicar la tarea, ¿ya? Entonces, al no estar MSH6 porque está mutado, está MSH3 cumpliendo esa función, y así en el fondo no se da cuenta del fenotipo de inestabilidad microsatelital. Es parte de las curiosidades, ¿no es cierto?, del sistema de reparación, donde hay solapamiento de ciertas funciones. Ah, perfecto, Karen. Gracias. Perfecto, Karin. Muchísimas gracias por el comentario. Bueno, y lo que me parece interesante ver aquí es que en NSCN tenemos aquí tumor en el cerebro, o sea, le ponemos atención a estos detalles, pero un 0,8 hasta 1,8 de riesgo acumulado. Y aquí vemos entonces que hay que educar al paciente con relación a estas alteraciones neurológicas que no son frecuentes, pero pueden pasar. Así que estuve buscando un poco más sobre síndrome de Lynch, sobre glioblastomas, y hay un caso que se informó de una paciente, mujer, que tuvo el diagnóstico de glioblastoma y síndrome de Lynch también. Y ella tuvo respuesta bastante importante con el uso de nivolumab y radiación. Y este artículo, este caso, habla bastante de la cuestión de terapias alternativas a la quimioterapia que sería citotóxica. Por eso, justamente, queda muy claro, queda muy evidente la importancia de entender y hacer cruce de datos de variantes somáticas y germinativas, toda la historia clínica, porque además del beneficio para el paciente per se, expandimos el beneficio a toda la familia, que en este caso están los hijos, los nietos, todos los que ahora se pueden derivar a una clínica de evaluación de riesgo. Sí, algo que nos comentaba Pablo también sobre el otro caso, pienso que se podría aplicar acá. Creo que se está muteado, doctor Benedito. Perdón, lo siento, creo que apreté mal acá. Es lo siguiente, como decías, Pablo, en el otro caso de Timo, que es una lesión más rara, incluso en este caso, si nos fijamos en las guías de NCCN, no dice que uno tiene que hacer exámenes de imágenes en el sistema nervioso central, solamente dice examen clínico. Pero como esta familia tiene 3 casos de glioblastoma en 3 parientes de primer grado, como decías del otro caso, Pablo, acá también se aplicaría, desde mi punto de vista, hacer el seguimiento de la familia e incluir aquí exámenes de imágenes tipo resonancia nuclear magnética del sistema nervioso central, por causa de la expresión fenotípica de la familia. ¿No, Pablo? Estoy de acuerdo. Yo pienso que tener 3 casos de glioblastoma en una familia es un número que llama la atención porque es un tumor raro
Y además debemos recordar que la asociación de cáncer Os genes rectal con mutación en genes MMR, los MIS tumores repair, con tumores cerebrales, especialmente glioblastoma, acá tenemos un síndrome que es Turco, de a hecho. famosa síndrome de Turco, quando você tem mutação El de um síndrome de gene Turco cuando tenemos mutación en un gen NAPC, MMR o NAPC associação de tumores do y sistema la nervoso asociación de tumores del sistema nervioso central. Isso mostra Y de eso se trata. Esto muestra una vez más que tenemos que modular los protocolos de vigilancia de acuerdo con el fenotipo familiar. O sea, tenemos 3 casos de glioblastoma acá y no podemos simplemente ignorar ignorar um exame de imagem un do examen de sistema imagen nervoso para sistema nervioso central, pienso. Perfeito. Hoje a nossa plateia Perfecto. quietinha aí. Bueno, entonces tenemos nuestros colegas que están un poco quietos. Quien quiere hablar también puede hablar. Y esto está abierto para todos. Natalia, perfecto, seguimos. El tercer caso, para que logremos continuar en esta línea, es un caso también muy interesante y es una paciente con cáncer de mama y fue para la oncogenética con toda su historia personal y, bueno, familiar. Cáncer de mama triple negativo con 47 años de edad. Entonces tiene, bueno, acá no tiene foundation, no tiene el foundation. Bueno, vino por la historia familiar que llama la atención. Cáncer de mama joven, triple negativo. Y tiene acá del lado paterno, vean, un tumor de vejiga, tiene tumor de colon, pero las primas, tenemos algunos casos de cáncer de mama, alrededor de los 50, 42 años de edad. Por lo tanto, tenemos 5 primas con cáncer de mama. Y del lado materno, también la abuela tuvo cáncer de mama, pero fue en la edad un poco más avanzada. Cuando llegó para hacer la prueba genética, y me gustaría apuntarles que a causa de la historia familiar personal, solo porque es triple negativa, ya rellena el rol de la Agencia Nacional de Salud de Brasil para hacer entonces la prueba genética. Entonces hizo la prueba genética de un panel menor de genes, porque la Agencia Nacional de Salud brasileña para la aseguradora, para la obra social, para que haga la prueba primero tendría que hacer el BRCA1, BRCA2, pero hay ya laboratorios que ofrecen para nosotros un número mayor de pruebas. Entonces hizo un panel de 27 genes. En este panel de 27 genes logramos ver una variante probablemente patogénica en PMS2, una mutación. Así es muy interesante porque vean, después, cuando tuvo la presencia de la variante patogénica, le pedimos a la inmuno del tumor y vino realmente con el PMS2, vino negativo. Así el tumor se portaba de la forma que uno hasta esperaba, pero es un tumor de mama triple negativo. Este es un caso que también llama mucho la atención, Natalia, porque vean, tiene 3 hermanos, 5 sobrinos, 2 hijos, los padres tienen cáncer y ella con un cáncer de mama triple negativo. Como usted dijo, la ley brasileña autoriza la aseguradora de salud a pagar este examen, a cubrir este examen cuando esta situación se presenta para una mujer joven de un tumor de mama triple negativo. Y el gen PMS2 es un gen muy interesante. Es difícil, hay muchos pseudogenes. Entonces muchos laboratorios tienen que tomar mucho cuidado con este diagnóstico, pero con la inmunohistoquímica que es negativa solamente para PMS2, como sabemos, los heterodímeros en este trabajo trabajan en 2, pero cuando tenemos solo una pérdida de supresión de la proteína o el PMS2, esto indica la pérdida del PMS2. Quiere decir que tenemos la pérdida de la heterocigosis y tenemos los 2 alelos del PMS2, que es la primera germinativa y la segunda somática. Entonces, esto es lo que nosotros nos damos cuenta en este resultado, porque tenemos la falta de la proteína PMS2 en el tejido. Entonces, me quería escuchar la opinión de Karin y después de Pablo. Karin, por favor.
Doctor, este es un caso muy, muy interesante porque nosotros, el poco conocimiento que tenemos del gen PMC2 a la fecha, porque es uno de los genes más recientemente descubiertos del síndrome de Lynch, es que no sería un gen de alto riesgo ni de moderado riesgo, sino que más bien de bajo riesgo. Esa es la discusión que está en este minuto, ¿no es cierto?, puesta sobre todo para cáncer de colon. Pero para su relación con cáncer de mama es aún más desconocida la evidencia que podemos tener. Así es que en este caso yo me pregunto si esta alteración es un hallazgo incidental o si realmente es la causa del cáncer de mama en nuestro paciente índice. Y en ese sentido me gustaría saber cuál es el resultado de los otros familiares que están ahí afectados. Os outros familiares, os Bueno, pais, los otros familiares, los padres no hicieron la prueba, no quisieron hacerlo, pero los hermanos y los hijos, todos son negativos en la prueba. Entonces no tienen la variante patogénica en PMS2. Ni los hijos ni los hermanos. Correcto. Ahora, una cosa que me parece muy interesante también y que tenemos que tomarlo en cuenta, Natalia, Karin y todos los que nos escuchan, es que estas 5 primas con el cáncer de mama deben hacer un panel, no solo la búsqueda del PMS2. ¿Por qué? Como sabemos, para cada grado de, cuanto más estamos lejos del probando, perdimos 50% de cuanto más nos alejamos del probando, tenemos 50% de la pérdida de la genética. Entonces acá tenemos 12,5% de compartir la genética con el probando, las primas. Entonces yo haría una investigación de las primas, no solo en el PMS2, pero yo haría un panel porque solo tienen 12,5% de genética compartida y tiene una gran probabilidad de que tengamos otra variante patogénica en otro gen y que es responsable por estas 5 primas con este cáncer de mama. Ahora, otra cosa muy interesante, Karin, de otra cosa muy interesante desde el punto de vista, bueno, es que la pérdida del segundo alelo del tejido tumoral de la mama, que acá es la inmunohistoquímica que Natalia demuestra, indica de que el fenotipo aquí de la pérdida total de la proteína PMS2 nos dice que puede ser sí una posible causa. No podemos claramente afirmarlo de forma categórica porque puede tener un tumor de mama triple negativo esporádico. No obstante, esto me deja una idea fuerte y veo que este es un camino tal vez que tiene que ser tomado en cuenta. ¿Qué le parece entonces, Pablo? Eh, Bueno, Quando você fala cuando hablamos, solo para dejarles muy claro, de que cáncer de mama triple negativo por debajo de los 60 años de edad es un criterio de prueba en el NCCN. Entonces, esto y suerte que acá en nuestra Agencia Nacional de Salud acompaña también este criterio de la prueba del cáncer de mama triple negativo en mujeres por debajo de los 60 años de edad o menos. Siempre tenemos que pensar en los cambios genéticos germinativos en una mujer que tiene cáncer de mama triple negativo, siendo que los principales genes que se encuentran cambiados en cáncer de mama triple negativo son los genes que toman parte del proceso de recombinación homóloga. El BRCA1, BRCA2, el PALB2 son genes que toman parte del proceso de recombinación homóloga. Non-homologous recombination. Y acá tenemos los genes que hacen parte del mismatch report. Y de todos estos es que el PMS2 de los 4 genes de la síndrome de Lynch es el que da menos riesgo
para cáncer durante toda su vida, alrededor de 22%. Y es un gen que de los 4 que vimos acá, NH1, MSH2 o 6, el PMS2 es el que tiene menos riesgo al fin y al cabo de la vida, pero también aumenta el riesgo. Por lo tanto, puede ser un hallazgo el cáncer de mama triple negativo en una mujer con PMS2 cambiado. Sí, claro, pero yo creo, y también por la inmunohistoquímica, creo que se encontró la ausencia de la proteína PMS2. Eso significa que hay una pérdida del segundo alelo en el tejido del tumor. Por lo tanto, para mí, la causa del cáncer de mama es sí la síndrome de Lynch causada por la mutación PMS2. Y el triple negativo sería el tipo histológico, ¿verdad? Que no contiene los 3 receptores, el receptor para estrógeno, progesterona y para el factor de crecimiento epitelial, tipo 2. Así que el tipo histológico aquí sería un tipo del cáncer de mama, pero lo que importa es el cáncer de mama per se, con la pérdida de la expresión de la proteína PMS2. Así que, como dice un profesor de clínica médica que tengo en la universidad, decía, si uno está frente a un paciente que tiene oreja de chancho, nariz, hocico de chancho y hace ruido a chancho, el diagnóstico es que es síndrome de chancho lo que tiene, o sea, tiene todo para hacerlo. Y es básicamente lo que uno está viendo, o sea, tenemos a una mujer que tiene cáncer de mama, edad joven, una historia familiar de cáncer de mama, tiene aquí la pérdida de la expresión de la proteína PMS2 en el tejido tumoral y además se le hace el panel germinativo y se nota el panel germinal y se ve la mutación en PMS2, o sea que estamos frente a un síndrome de Lynch y la causa del cáncer de mama probablemente tiene que ver con esa mutación. Claro que existen excepciones para cualquier regla, porque la medicina tampoco es una ciencia exacta. Pero en fin, esto sería mi comentario. Y con relación a hacer panel para las primas, por ejemplo, puede haber, son 5 primas, todas con cáncer de mama. Yo no buscaría solamente PMS2 en ellas, porque puede que venga de otro lado de la familia algo distinto. Eso es una cosa. Otra cosa que me parece interesante es que los 3 hermanos de la paciente son negativos. No tienen la variante PMS2. Y los padres no quisieron hacer la prueba genética. Entonces la pregunta aquí para mí es, ¿puede ser falsa paternidad? ¿Puede ser adopción, tal vez, esta paciente, Pablo? Bueno, Benedito, como poder, sí, puede que sea. Claro, como genetistas, nosotros siempre tenemos que levantar esa sospecha en una situación así. Nosotros sabemos, por los estudios, que existe esa, digamos, falsa paternidad en un porcentaje incluso considerable de la población. Llega hasta 7-11% más o menos de personas cuyos padres no son sus padres biológicos. O sea, sí, tenemos que pensar en esa posibilidad. Eso tiene que estar, digamos, como una de las posibilidades. Y como nos decías, para las primas de ella, de esta paciente, yo pienso que lo ideal sería, o por lo menos yo haría lo siguiente. Ellas tienen criterio para hacer el panel, sí, pero si tuviéramos los recursos limitados, yo lo que haría sería empezar probando la variante en PMS2, en ese gen, para todas ellas, para todos los individuos y para esas primas también. Ahora, si fuera negativo,
la variante en PMS2, yo pienso que trataría de ampliar un poco mi alcance del estudio genético a otros tipos de genes que podrían tener que ver con cáncer de mama. Y es interesante notar también que existen dos tías, ¿verdad?, de esta paciente, dos tías de parte de padre con cáncer de colon. Y hay un tío con cáncer en la vejiga y forman parte de este espectro de síndrome de Lynch, o sea, cáncer de colon, vejiga, mama. E como traz, Bien, né? y como vemos en el NSCN, estos aspectos están presentes para el aumento de riesgo, incluso también para estructurar toda la cuestión de disminución del riesgo, prevención del cáncer. Lo que quisiera comentarles y mostrarles es un artículo que me llama bastante la atención porque toma a los pacientes que tienen variantes patogénicas, como por ejemplo el caso de PMS2, y de estos está el fenotipo en la familia. De los 124 hay 68,9% de estas personas que tienen criterios para HBOC. Y esto me parece interesante cuando tenemos esta superposición de fenotipos en los síndromes, e incluso también cuando tenemos variantes patogénicas en genes que corresponden a otro síndrome, pero en la clínica tiene un síndrome distinto a lo que muestra la prueba molecular. Es interesante este artículo para que podamos pensar en la importancia de los paneles. Entonces estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Benedito sobre hacer el panel en las primas, porque así podemos incluso sorprendernos. Sí, me parece interesante este trabajo, Natalia. Muy interesante, porque PMS2 es lo que más suele superponerse en términos de fenotipo con síndrome de cáncer, mama y ovario hereditaria. Karin, ¿quieres comentarnos algo aquí? Bueno, doctor, la verdad es que esto que muestra Natalia ratifica el hecho de que al ocupar los paneles más ampliados nos encontramos, ¿no es cierto?, con todo lo que sale del marco que uno, ¿no es cierto?, ha generado frente a estos síndromes. Entonces, PMC2 sabemos que además PMC2 es un gen que está relacionado más a cánceres extracolónicos que a colon, y no es sorpresa, ¿no es cierto?, lo que está mostrando Natalia de verlo más relacionado en este caso a cáncer de mama. Doctor, a propósito de esto, contar en el fondo que nosotros en Chile, esto ha sido un camino, ¿no es cierto? Y me imagino que igual que usted, recorrido de partir de paneles muy específicos, muy cerrados, a hoy día nosotros, al menos en nuestro centro, estamos ocupando un panel de 110 genes. 30 genes son los que nosotros, ¿no es cierto?, son los conocidos, y después vienen todos estos genes que son más nuevos. Pero estamos haciendo algo más ampliado justamente para no quedarnos cortos con el asesoramiento genético y entregar las recomendaciones que tengamos que dar en base a la genética, en el fondo. Perfeito, Karin. Excelente, Karin. Natalia. Bueno, a mí me parece muy interesante que tengamos estas discusiones porque realmente ayuda mucho a mejorar nuestra clínica, abrir un poco la cabeza, la mente, salir un poco de la cajita donde estábamos, de la burbuja, porque es interesante este intercambio de información. Yo, bueno, preparé estos 3 casos. De hecho, muchas gracias porque me escucharon, y no sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Yo quisiera decir algo muy rápidamente. Yo empezaría haciendo la prueba de la variante patogénica, porque la variante patogénica, como decía, si uno está en un lugar de recursos limitados, el testeo de la variante patogénica se hace con el método de Sanger, que es un método muy simple y barato. O sea, en lugar de hacer todo un panel NGS, no sé si es en todas partes que uno tiene la disponibilidad para hacer un panel multigénico por NGS. Pero para hacer la prueba de una variante patogénica conocida,
Uno puede directamente hacer Sanger, muy rápido, muy económico, muy rápido y se verifica rápidamente. Claro, si no tuviéramos PMS2 en ese caso, claro, estoy de acuerdo que para las primas habría que hacer el panel más amplio para los demás genes también de cáncer, mama, ovario, hereditario. Muchas gracias, Pablo. ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Muy bien. Una vez más, quiero agradecerle muchísimo a Karin, a Natalia. Gracias porque organizaron la reunión del LEAGET el día de hoy. Muchas gracias, Pablo, también por los comentarios. Está siempre aquí en nuestras reuniones. Quiero agradecerle a todos los que han visto, han participado. Tenemos gente de Latinoamérica, de varios lugares distintos. Y es muy interesante ver tanta gente conectada en nuestra reunión. Quiero agradecerle a Emilia, que está directamente desde Estados Unidos, Tomás, que también siempre está conectado, una serie de personas que están aquí en las dos listas de participantes. Muchas gracias. Y les recordamos que esto queda grabado gracias a la traducción también, al equipo que nos ayudó. Muchas gracias a Estela Jefferson, Renata, toda la gente que nos ayuda en la coordinación. Y nos vemos en la siguiente reunión en octubre. Un gran abrazo y hasta la próxima. Aquí concluimos nuestra reunión del día de hoy. Un abrazo, gracias. Saludos. Estén bien.